Buenos días, estimados estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Roca. Mi nombre es el profesor Manuel Herrera y vamos a trabajar una microclase que está titulada Parámetros eléctricos fundamentales en los instrumentos de medición. Antes de hablar de parámetros fundamentales, vamos a detenernos un poquito en la parte conceptual de lo que es un instrumento de medición. Un instrumento de medición es un aparato que nos permite registrar magnitudes físicas por medio de expresiones numéricas. Entre los instrumentos de medición que nos podemos encontrar en electricidad, tenemos los analógicos, que nos permiten realizar lecturas indirectas, pero para trabajar este instrumento tenemos que realizar un estudio previo. El estudio previo es buscar o calcular la apreciación de ese instrumento. La apreciación es la mínima lectura que se puede registrar como un instrumento de medición. Este concepto es válido tanto para instrumentos de medición eléctrica como para instrumentos de medición mecánica, como lo son el vernier o calibrador, el tornillo micrométrico o el reloj comparador. Por otro lado, tenemos el otro tipo de instrumentos, que son los digitales. Los instrumentos digitales nos permiten una lectura de una forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque las expresiones numéricas las podemos observar en una pantalla. Cuando hablamos de estos instrumentos de medición digitales, también son conocidos o llamados multímetros porque puedo abarcar varios parámetros en electricidad, puedo medir o registrar varios parámetros. También es llamado multitester, y este que tengo en mis manos, que es denominado pinza-amperímetro. Cuando nosotros hablamos de instrumentos digitales, en este caso fíjense que voy a tener una pantalla donde se va a registrar, en este caso, el valor numérico de la medición que estoy realizando dependiendo del parámetro. Ya vamos a hablar de parámetros. Fíjense que tenemos un selector, seleccionamos parámetro y seleccionamos también la escala. La escala tenemos que seleccionar nosotros superior a la que vamos a registrar para no dañar el instrumento. Con respecto al instrumento analógico, nosotros solamente podemos medir un parámetro y está conformado básicamente por un abanico que están distribuidos los diales, los valores o las escalas numéricas y una aguja que va deflexionando dependiendo del valor que nosotros vamos a registrar. Ahora sí, vamos a entrar en tema de lo que son los parámetros eléctricos. En este caso, cuando hablamos de parámetros eléctricos, tenemos que estudiar características fundamentales. Entre las características fundamentales tenemos los símbolos, tenemos la unidad y tenemos el instrumento. El primer parámetro que vamos a presentar a continuación es el voltaje. También podemos utilizar una palabra sinónima que es la tensión. El voltaje es la fuerza electromotriz que impulsa una corriente. Su símbolo es la letra V, su unidad de medida es el voltio y el instrumento es voltímetro. El segundo parámetro que les voy a presentar es la intensidad o corriente. Su símbolo es la letra A, su unidad de medida es el ampere y el instrumento por el cual se registra este parámetro es el amperímetro. La intensidad o corriente no es más que el flujo de electrones que circula por un elemento conductor. El tercer parámetro es la resistencia. La resistencia es la capacidad que tienen los elementos de oponerse al paso de corriente. Su símbolo es la letra griega omega. La unidad de medida es el ohmio y el instrumento por el cual se registra este parámetro es el ohmímetro. El cuarto parámetro que vamos a ver a continuación, pero no menos importante, es la potencia. La potencia es la energía consumida entre una unidad de tiempo. El símbolo de la potencia se abrevia o se expresa por la letra W, su unidad es el vatio y el instrumento por el cual se registra este parámetro es el vatímetro. También es válido resaltar que cuando estamos trabajando mediciones y sobre todo en parámetros eléctricos debemos recordar la famosa ley de Ohm. Les recuerdo que la famosa ley de Ohm se expresa matemáticamente que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Ella tiene una importancia práctica en electricidad porque conociendo dos parámetros por medio de la técnica del despeje puedo encontrar un tercero. Y cuando nosotros nos referimos a potencia, que es un tema fundamental porque nos permite hacer el estudio de las cargas o consumos que tienen los equipos y también podemos calcular el total de pesos kilowatt hora que van a tener el consumo de los equipos. En este caso la potencia va a ser igual a voltaje por intensidad y la potencia va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Bueno, estimados estudiantes, espero que les haya servido este video. Nos vemos en el próximo video. Si tienen alguna duda, por favor, formúlenla, que yo muy cordialmente les responderé. Chao, hasta la próxima.